Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. Enseguida comenzamos con la columna habitual de Hernán Pudú. También vamos a contar con la presencia de Javier Musso, dirigente de la Juventud del Partido de Trabajadores Socialistas y candidato a diputado en las próximas elecciones. Como comenzamos a cubrir la semana pasada, vamos a seguir tratando los importantes acontecimientos de lo que está pasando hoy en Brasil. Comencemos ahora con este informe sobre las listas que se van a presentar el próximo 11 de agosto. En el día de ayer se cerró la presentación de listas de candidatos para las elecciones del próximo 11 de agosto. En nuestra provincia se presentaron distintas alianzas o partidos, muchas con políticas de derecha y una sola lista de izquierda. El oficialista Frente para la Victoria presenta en la cabeza de la lista a la ex rectora Carolina Scotto. Con esta candidatura, el kirchnerismo pretende ponerle un colorcito de tinte progresista a su lista, pero el árbol no puede tapar al bosque. La lista K no es otra cosa que la lista de quienes apoyan al gobierno del impuesto a las ganancias sobre el sueldo de los trabajadores, al gobierno responsable de la matanza de Once y de Castelar, al gobierno de la infiltración a las organizaciones sociales. Es la lista del gobierno que le niega el 82% a los jubilados mientras paga la deuda externa. Es la lista de quienes con un crecimiento de años a tasas chinas se encargaron de mantener la precariedad laboral y el trabajo en negro. Desde la oposición se presentaron varias listas. El del azotismo presentó la suya, encabezada por el ex gobernador Schiaretti. Es claramente la lista de quienes gobiernan la provincia a favor de las grandes patronales de la ciudad y del campo. Los que mantienen en la provincia índices altísimos de trabajo en negro y precario, que mantienen a la burocracia sindical, que reprimen a la juventud de las barriadas populares persiguiéndolos con el código de faltas. Es la lista del de la Sota que pide la reconciliación con los genocidas y reivindica al Perón del 74, el Perón de López Rega, las 3A y el Navarrazo. Los radicales presentan, entre otras listas sin posibilidades, a Oscar Aguad. Sí, el mismo que se ganó el apodo de Milico y que en tiempos de Angelós se juntaba con el genocida Menéndez y el obispo cómplice de la dictadura, Primatesta. El juecismo, aliado al sojero Wiener, por su parte, llevará como cabeza de lista a Ernesto Martínez, quien siendo diputado nacional, votó en contra del matrimonio igualitario, mostrando ser un fiel servidor de la derecha eclesiástica. En el peronismo también se presenta Olga Riutón, con lista propia. La Olga no está dentro del armado de su ex marido Juan Manuel, solo por una cuestión de cargos, pero en lo esencial no se diferencia del azotismo. Por eso, no solo fue su esposa, sino su compañera en el terreno político durante tanto tiempo. De la mano del partido del puntano Rodríguez A, reapareció en escena Domingo Felipe Cavallo, quien encabezará la lista en Córdoba. No necesitamos mucha imaginación para ubicar esta propuesta en la derecha del espectro político. Solo recordemos la actuación de Cavallo como ministro del privatizador serial Carlos Menem y su gestión como el ministro de Economía del Corralito, de la Alianza y de la Rúa. Como si todo esto fuera poco, para que el elector de derecha tenga un problema para decidirse ante tanta oferta, se sumó la candidatura de Baldassi, en representación del partido de Mauricio Macri, el PRO. Sí, pro privatización, pro represión a los trabajadores, pro empresarios, clara y orgullosamente pro derecha. Como vemos, muchas listas, pero todas de derecha. Pero también se presenta el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con la lista encabezada por la legisladora provincial y dirigente del Partido Izquierda Socialista, Liliana Olivero, seguida por Hernán Bocha Pudú, del PTS, un trabajador que fuera perseguido por la burocracia del ESMATA y despedido por la empresa Fiat Iveco por defender como delegado a los trabajadores contratados. También va Eduardo Salas, dirigente del Partido Obrero, en tercer lugar, y completando su lista con trabajadores de la salud, docentes, jóvenes estudiantes y abogados de derechos humanos, como Leticia Celli. El Frente de Izquierda, que encabezado a nivel nacional por Jorge Altamira y Cristian Castillo, se presenta para meter diputados de izquierda en el Congreso y terminar con un parlamento en el que hay muchos partidos, pero están ausentes los intereses de los trabajadores y las grandes masas populares. Estamos con Hernán Pudú, candidato a diputado por el Frente de Izquierda y los Trabajadores.
¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Bien, Elina, ¿cómo estás vos? Bien. Bueno, ¿cuáles son los principales ejes de la campaña del Frente de Izquierda? Y un eje central que vamos a tomar son todas las condiciones de vida y las condiciones laborales del pueblo trabajador, de las barriadas populares de Córdoba y de todos los trabajadores de la provincia, es decir, el problema del salario, el problema de los techos salariales, de un salario que no llega a la canasta básica, el problema del impuesto a las ganancias, el problema de que hay miles y miles de trabajadores en negro, el problema de las tercerizaciones, el problema de la tercerización laboral. Vamos a hablar, por ejemplo, de los trabajadores de la construcción, que hemos denunciado en este programa muchas veces, que mueren como moscas para que los grandes empresarios de la provincia, que son justamente los que van a votar y seguramente apoyar a toda esta lista que hemos visto de toda la fauna de derecha que se presenta en la provincia de Córdoba. Vamos a hablar, por supuesto, de todas las condiciones de la democracia sindical, de los trabajadores metalúrgicos, de la UOM, del ESMATA, que pelean por sacarse encima la burocracia sindical. Vamos a hablar de la vivienda, vamos a hablar del transporte, vamos a hablar de la lucha de las mujeres, por los derechos de las mujeres, en particularmente el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, es decir, un conjunto de demandas de la cual no va a hablar ninguno de los candidatos que obviamente gobiernan para los grandes empresarios. Vos fijate que a nivel nacional vemos que, por ejemplo, el gobierno nacional intentan hacer algunas reformas, por ejemplo, lo hemos visto con la reforma judicial, o por ejemplo una propuesta sobre la ley de medios, pero siempre es para garantizar a veces a empresarios amigos y si no directamente a la propia camarilla gobernante. Es decir, el kirchnerismo quería hacer una reforma judicial para garantizarse impunidad. Planteó una ley de medios para construir su propio monopolio de medios. Entonces vemos que tanto la oposición patronal como el propio gobierno o el oficialismo lo único que hacen es tratar de garantizar sus propios privilegios y los privilegios de la clase que representa, que son los grandes empresarios, ya sean del campo, ya sean de la ciudad, ya sean de las grandes mineras, los ojeros. Bueno, entonces nosotros lo que queremos plantear desde el Frente de Izquierda y las candidaturas es tratar de romper, ¿no es cierto?, con esa lógica y llevar justamente los reclamos, las demandas del pueblo trabajador y del pueblo de Córdoba, justamente un parlamento dominado justamente por políticos empresariales que hacen carrera política y viven de estos negocios justamente para tener una voz disonante y llevar justamente lo que los trabajadores, los sectores populares tienen que pelear y conquistar día a día en luchas, movilizaciones, en corte de ruta, en tomas de colegios, en toma de facultades, etcétera, justamente llevar ese reclamo al Parlamento. Ahora, de la Sota, está haciendo su eje de campaña en relación a la exigencia de fondos a Nación, pero ¿cuál es el destino que piensa hacer de la Sota con ese reclamo? Bueno, en primer lugar, veamos que ya lo vimos en la discusión sobre la reforma previsional, que tanto el gobierno nacional como el gobierno de la Sota apostaron contra los jubilados. Es decir, no había ninguna propuesta superadora. Uno le pedía a uno que se corten el brazo izquierdo y otro el brazo derecho. Es decir, hemos visto. Y bueno, y de la Sota justamente quiere esa plata para seguir subsidiando a las grandes multinacionales automotrices que tienen todo tipo de exención impositiva, quiere seguir subsidiando a las grandes patronales del campo que no pagan absolutamente un solo impuesto por las tierras que controlan. Es decir, quiere mantener el negocio inmobiliario del que hablábamos antes, por el cual mueren decenas de trabajadores en Córdoba, hemos visto durante todo el año. No va a utilizar estos fondos para resolver el problema del salario, no va a utilizar estos fondos para terminar con el problema de la precarización laboral. Todo lo contrario, estamos viendo cómo utiliza, por ejemplo, ante el problema de la falta de trabajo en la juventud, un plan como el Plan Primer Paso, que es un regalo para los empresarios, más precarización para las familias trabajadoras. Ahora, trascendió en importantes medios que el Frente de Izquierda es la lista que más referentes obreros lleva. Bueno, mañana vamos a hacer una conferencia de prensa, van a estar varios de los candidatos que presentamos en la lista en Córdoba, y sí, es una forma, no es un dato menor, que en las listas del Frente de Izquierda, no solamente en Córdoba, sino a nivel nacional, haya muchos delegados, trabajadores destacados que pelean contra la burocracia sindical. Es decir, es parte del perfil que queremos mostrar, que los trabajadores no solo tenemos que defendernos nuestros intereses en la lucha sindical, sino también en la arena política, y que podemos hacer política y no solamente regalarle la política a los políticos profesionales que viven de este negocio. ¿Dónde es la conferencia? En Art Deco, mañana a las 10:30 de la mañana, es el bar Art Deco en Humberto Primo y Sucre. Bien, Hernán, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hasta el martes. Bien, y seguimos ahora. Veamos que la semana pasada se realizó el acto en la Universidad Nacional de Córdoba por los 400 años de la universidad. Veamos algunos fragmentos del discurso del rector y de la presidenta.
Así como los argentinos hemos vuelto a creer y a cuidar nuestro país después de décadas de fracaso y retrocesos, los argentinos también hemos vuelto a creer y a cuidar nuestras universidades públicas, abiertas, laicas y gratuitas, tan descuidadas en el pasado reciente de nuestra patria. Y muchos de los científicos y profesores que habían emigrado por las crisis han vuelto en los últimos años porque creen que las universidades nacionales son nuevamente un buen lugar para hacer ciencia, para enseñar, para investigar. En definitiva, porque hoy, otra vez, los universitarios sentimos que somos parte de un Estado comprometido con el bienestar de su pueblo. Nuestra universidad integra orgullosamente el sistema universitario nacional público, el sistema que combina como ningún otro la calidad académica, la producción científica, la gratuidad de los estudios y la masividad de la matrícula. Un sistema que es considerado modelo a nivel internacional y al que muchas generaciones de argentinos y argentinas apostaron como parte constitutiva de un proyecto de nación en crecimiento, con soberanía y con igualdad. Este sistema es el que ha sido inédita y exponencialmente fortalecido y ensanchado en los últimos años, gracias a la intervención activa de un Estado nacional que ha hecho de la inversión educativa un hecho más que una proclama. Señora Presidenta, quiero frente a usted reafirmar en nombre de todos los universitarios argentinos nuestro profundo compromiso en seguir haciendo de nuestras universidades lo que siempre soñamos, una universidad cada vez más abierta, más democrática y más popular. Son muchas las cosas que podemos hablar de esta década ganada para todos los argentinos. Desde el año 2003 pusimos especial énfasis en la educación en todos sus niveles, como en esta Universidad de Córdoba y en estos 400 años de historia. En una universidad que allá por 1613 contaba con 50 alumnos y que hoy cuenta con más de 120.000, lo que la ha convertido en una verdadera universidad masiva. ¿Cómo nació esa reforma del 18? Nació como un reclamo de poder participar en el gobierno de la universidad por parte de miles de jóvenes, que comenzó aquí y también se extendió a lo largo y a lo ancho del país. Decía Deodoro Roca, decía ese manifiesto: hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Monárquica, aristocrática, de pocos. Hemos resuelto, eso lo dije yo, no lo dijo Deodoro, la libertad de cátedra, la participación en el gobierno de la universidad. Después vino la lucha de la gratuidad que consagró el peronismo también allá por 1949. Cuando hoy venimos aquí a firmar convenios, cuando venimos a entregar fondos para comenzar las obras del Hospital de Clínicas, cuando estamos fortaleciendo también el sistema de comunicación audiovisual, modelo que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, que disputa con los monopolios la libertad y la diversidad. Vamos, provincia de Córdoba, para adelante, junto al proyecto nacional, este proyecto que le ha cambiado la vida a los argentinos, que ha vuelto a abrir las fábricas de automotores que estaban cerradas, que ha vuelto a abrir las fábricas de autopartes y de metalmecánica, que ha generado un crecimiento en la producción como nunca se había visto. ¡Fuerza y adelante! Estamos con Javier Musso, dirigente de la Juventud del Partido de Trabajadores Socialistas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Elena? Bien, muy bien. Bueno, el acto que veíamos recién, el fragmento, contó con menos presencia que el acto del año pasado, el de los 400 días a 400 años, y la composición fue menos estudiantil, ¿no? Exactamente. Contó con menos participación estudiantil, sobre todo fue aparato de las distintas corrientes kirchneristas, y también tuvo una expresión el retroceso del kirchnerismo en las últimas elecciones universitarias hace 2 semanas, donde retrocedieron las agrupaciones kirchneristas
que eso tiene una explicación. Tanto el movimiento estudiantil como sectores de la juventud trabajadora ven el abismo que existe entre el relato K, como estamos viendo recién en el tape, y la realidad de los propios estudiantes y sector de la juventud trabajadora, que, por ejemplo, en el movimiento estudiantil, de esos 120.000 estudiantes que decía Cristina en su discurso, el 65% deserta de su carrera de grado. Y la mayoría de lo que lo hacen no es porque eligen otra carrera, sino la mayoría son estudiantes que trabajan, lo tienen que hacer por eso. Y mientras tanto, hay solo 8 millones en todo concepto de becas para el movimiento, para los estudiantes, mientras, por ejemplo, el año pasado, en el inicio del festejo de los 400 años, se destinaron solo en esa noche 6 millones de pesos, y ni hablar de todo lo que de todos los festejos que se hicieron estos 400 días. Trascendió, trascendió que Fito Páez había cobrado 2 millones. Exactamente, solo por Fito Páez, 2 millones en la noche del miércoles pasado con los festejos de los 400 años. Es decir, y ni hablar, esto estamos hablando solamente de los que pueden acceder a estudiar trabajando, ni hablar de toda la franja de la juventud trabajadora que ni piensa estudiar en la universidad, porque más de 1 millón de jóvenes en la Argentina no estudian ni trabajan. El 70% de los jóvenes trabajadores lo hacen bajo condiciones precarias. Es decir, de todo eso no se habló ni se mencionó en el discurso a 400 años. Después el rector Tamarit dice los investigadores que vuelven en esta década ganada, pero no dice las condiciones de precarización de los docentes que fueron constantemente atacados cuando hacían huelga por su salario, por sus condiciones de trabajo durante la gestión de Escoto, que fueron constantemente atacados, como los docentes del Belgrano. Y tampoco dicen en función de qué están esas investigaciones en la universidad, porque como hemos denunciado en este programa y también hecho importantes campañas en la Universidad de la Juventud del PTS, donde se destinan el conocimiento de la universidad sobre todo a empresas, como el caso emblemático es de la empresa Arcor. Ahora, escuchábamos recién a la presidenta hacer una reivindicación sobre la política hacia los SRT en contra de la corporación mediática. ¿Qué política están levantando ustedes con respecto a los SRT? Sí, Cristina dice que es un ejemplo de la pelea contra las corporaciones, pero acá todo lo que se destine por parte del Gobierno Nacional a los servicios de radio y televisión de la universidad, en primer lugar es manejado en manos privadas, y en segundo lugar es una tribuna de propaganda kirchnerista donde los estudiantes y los trabajadores no tienen ninguna voz. Por eso, de la Juventud del PTS, junto con Independientes, hemos presentado proyectos de los consejos directivos y a su vez impulsando la movilización estudiantil para una verdadera democratización de los servicios de radio y televisión con participación de los estudiantes, de los docentes, y que el presupuesto al cual nadie puede acceder pueda ser debatido entre toda la comunidad universitaria. También lo escuchábamos plantear sobre la reforma universitaria. Sí, eso, como cierra el discurso Cristina, es el colmo del cinismo, el kirchnerismo queriéndose apropiar de las grandes gestas obreras y estudiantiles, siendo que dice monárquica de pocos, siendo que eso es algo que se ha fortalecido durante la gestión del kirchnerismo en la universidad, porque como vimos cuando fue la elección de rector, solo unos pocos, solo un poco más de 200 personas pueden decidir sobre la elección de las autoridades unipersonales en la universidad. Es decir, no se ha cambiado nada, por eso nosotros reivindicamos la reforma universitaria y las grandes movilizaciones estudiantiles y la juventud, como se están dando también en Chile y en Brasil, como única forma de transformar la universidad y las condiciones de la juventud. Javier, por último, sos candidato a diputado por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Así es, queremos expresar en esta candidatura las demandas de la juventud trabajadora, de la juventud estudiantil, algo que el kirchnerismo, lo que dice esta década ganada, como te decía antes, la condición de la juventud que trabaja, que estudia, no se ha modificado lo esencial con respecto a los 90, y vamos a poner la candidatura y una gran campaña por parte de la juventud del PTS y el Frente de Izquierda para levantar de todos esos sectores de la juventud que ninguno, como habíamos recién, tampoco los gobiernos y de las candidaturas de la derecha lo van a ni mencionar. Muchas gracias, Javier. Bien, y la semana pasada estuvimos conversando con Leticia Cheli del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, donde nos comentaba sobre el encuentro que se va a realizar a nivel nacional y que va a ser aquí en Córdoba. Trabajadores, estudiantes, abogados se organizan
por defender los puestos de trabajo, la libertad sindical y en contra del trabajo precario. Te recordamos la invitación. Al Encuentro Nacional del CEPROD en Córdoba, con la presencia de Vicky Moyano, nieta recuperada; Alejandrina Barri, hija de desaparecidos; Miriam Bregman, abogada querellante en los juicios a los genocidas; Carla Lacorte, víctima de gatillo fácil; Raúl Godoy, trabajador de Sanón, bajo control obrero, dirigente histórico del sindicato ceramista y legislador neuquino por el Frente de Izquierda; Leticia Cheli, abogada de Eli Díaz y de los trabajadores de Volkswagen; trabajadores despedidos y referentes de la lista 2 de la fábrica Volkswagen; Elia Espen, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Porque queremos poner nuestra profesión al servicio de la causa de los explotados y oprimidos, te invitamos al Encuentro Nacional del CEPROD en Córdoba, el sábado 29 de junio a las 10 de la mañana en el Anfiteatro 22 de agosto de la Facultad de Derecho. Estamos con Eduardo Castilla, nuestro columnista internacional del blog colectivo Apuntes de Frontera. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elina? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, la semana pasada cubríamos algunas imágenes de lo que está pasando en Brasil, de las movilizaciones que comenzaron por el tema del aumento del boleto y que han pegado un salto la semana pasada. Después del informe que hicieron ustedes, las movilizaciones siguieron creciendo. De hecho, según los cálculos de los analistas, más de 1.200.000 personas se movilizaron el día jueves de la semana pasada, y el viernes el gobierno de Dilma Rousseff hizo un cambio de política, salió por conferencia nacional anunciando una serie de medidas que, bueno, hay que ver qué tipo de efecto causan. Bien, estamos en comunicación telefónica ahora con Marilia Rocha, trabajadora del subte y dirigente de la LERC, organización hermana del PTS allí en Brasil. ¿Qué tal, Marilia? ¿Nos escuchás? Hola, sí, escucho. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo estás? Sí, bien. Bien, bueno, la primera victoria del movimiento ha sido frenar este aumento del boleto, pero los reclamos también tienen que ver contra la corrupción y por los gastos que se están haciendo con respecto al Mundial. ¿Cuáles son las razones profundas de este proceso? Sí, claro. Lo que hay que decir es que hay razones muy profundas que vienen, incluso que ponen en escena el límite del modelo del gobierno del PT, o sea, de que la precarización del trabajo, de la juventud, que explotó en el servicio de transporte, pero que hay una precarización increíble de los servicios públicos en general. En cuanto se gasta billones de reales con la Copa, el Mundial, o sea, y los corruptos, los políticos, llenando los bolsillos de plata. Y eso que causó una bronca increíble de la juventud que está en la calle como yo nunca he visto en mi vida. Marilia, ¿cómo te va? Te saluda Eduardo Castilla. Sí. Te quería hacer una consulta. ¿Cómo están actuando las organizaciones sindicales, la Central Única de Trabajadores o incluso el agrupamiento que dirige el PSTU, que es Conlutas, ante este conflicto que está existiendo? Claro. Sí, las organizaciones obreras, la verdad que hoy por hoy la CUT, dirigida por el PT, es un freno para la lucha de los trabajadores, o sea, no quiere que los trabajadores salgan a la escena política. Y la izquierda ha sido, no ha tenido una política para salir donde dirige los sindicatos y los trabajadores, a salir con un programa para que los trabajadores emergen como un sujeto político en esta crisis, que hoy es una movilización más que nada de juventud, más que hay la derecha que intenta aprovechar de la situación y los trabajadores hay que tener una política para entrar con sus propias demandas. Bien, te queríamos hacer una consulta. Ayer veíamos a Dilma Rousseff, una reunión con ministros y gobernadores de distintas provincias, anunciaban el lanzamiento de un plebiscito con el cual pretendían impulsar una reforma política. Hoy lo siguen anunciando, aunque ayer habían anunciado una asamblea constituyente, hoy no lo señalan. ¿Cuál es la situación? Es decir, ¿qué repercusiones puede tener esta convocatoria a un plebiscito por la reforma política e incluso qué están planteando ustedes desde la izquierda frente a este discurso del gobierno? Claro, sí. Hoy lo que vemos es que toda la burguesía está preocupada para dar una salida desde la derecha para esta crisis. O sea, el discurso de Dilma, que hoy incluso reculó, ¿no?, de la política de constituyente y plantea la cuestión del plebiscito, pero la verdad es que dejó muy claro que sigue aliada de los empresarios, de la gente que está
ganando mucha plata con las construcciones de la Copa y demás. Y que hay problemas que son muy de fondo, que la burguesía y el gobierno del PT no pueden dar una salida. Nosotros lo que planteamos es que hay que partir de las demandas del transporte, de la estatización del transporte bajo control de los trabajadores y de los usuarios, y partir también para las cuestiones de los servicios públicos, para la calidad de los servicios públicos, y ligando todas las demandas con las demandas en contra del régimen, o sea, para que todos los diputados, los políticos que hoy son corruptos y llenan los bolsillos, que puedan que ganen un sueldo de un docente, de un profesor, y para con base y que los servicios sean dejen de ser precarios con base a impuestos sobre las fortunas de los capitalistas, y incluso que se lleve a cabo demandas que son demandas democráticas de las mujeres, los homosexuales, los negros, que hoy el gobierno de Dilma está aliada de los sectores más de derecha en contra de los derechos de los más oprimidos. Marilia, uno de los datos también que han trascendido es que el transporte en Brasil justamente es uno de los más caros para los trabajadores, ¿es así? Sí, hoy en San Pablo, por ejemplo, el transporte, aunque haya bajado el aumento, ¿no? Sigue R$3, que serían como $1,50 más o menos, y el sueldo mínimo sale como R$600, o sea, $300. Es un absurdo, una cosa impresionante. Claro, esto ha generado un poco tanto rechazo por la casta de políticos, los gastos que se están haciendo con el tema del mundial y la realidad que viven los trabajadores. Claro, obviamente. Y la juventud, que es el sector que no tiene derecho a la salud, a la educación, al transporte, a la cultura, nada. Y por eso la juventud sale a las calles, todos los sectores de juventud trabajadora, juventud clase media, todos. Bien, Marilia, te queríamos hacer una consulta más como para ir cerrando. Lo que se vio en estas semanas, desde que empezó las movilizaciones, es una enorme represión y también una enorme bronca de la juventud contra la policía. ¿Qué nos puedes contar brevemente de esto? Claro, hubo en las últimas 3 semanas, que fue cuando se dio la movilización, la última semana fue más masiva, y siempre hubo represión desde el comienzo. Y la represión fue una represión muy dura, y en muchos lugares donde se intentó incluso dividir el movimiento, diciendo que había un sector de vándalos, lo que es una mentira, porque la verdad es que hay una bronca muy grande de la juventud, y el vándalo es el Estado que reprime a la juventud, la policía que reprime a la juventud, y que hoy dejó de reprimir en algunos lugares para intentar capitalizar, pero en las periferias y en varias ciudades se mantiene reprimiendo, y hay mucha gente que está procesada por esas movilizaciones. Entonces nosotros también exigimos el fin de toda la retirada de todos los procesos. Marilia, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Seguiremos en contacto. Muchas gracias. Saludos a todos los compañeros de Argentina. Saludos para allá. Bien, estábamos hablando con Marilia Rocha de Brasil. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. No, por favor, usted. Bien, y el lunes 17 de junio comenzó la primera audiencia del juicio contra 13 trabajadores santacruceños por acusados del asesinato al policía Sayago. La realidad muestra que el armado de este juicio y este nefasto juicio realmente que es un ataque para debilitar la organización de los trabajadores, a tal punto que los testimonios no se les pueden hacer preguntas o una prueba evidente de las causas armadas. Además, los abogados defensores están cuestionando que los testimonios han sido sacados a los trabajadores con apremios ilegales y torturas. Desde el PTS exigimos la absolución de todos los trabajadores y nos solidarizamos con la lucha de los trabajadores de las eras. Nos despedimos hasta el próximo martes a las 19:30 horas.